Y bueno, hoy tengo la oportunidad de compartir esta noche, así que eso me emociona y espero que también te emocione a ti, ¿verdad? Y quiero darle las gracias a mis pastores, mi pastor Mario, mi pastora Candy, pastor Jonah y pastor Ofe, por la confianza que nos da y la oportunidad que nos da de usar este púlpito. Acompáñame a hacer una oración, cierra tus ojos ahí. Padre, te doy gracias esta noche, Señor. Padre, tomamos este lugar con responsabilidad, Señor, sabiendo lo que significa estar acá arriba, Dios. Te pido, Espíritu Santo, que hoy traigas dirección, Padre, a las palabras, que hoy traigas dirección al mensaje, Señor, y que abras nuestro entendimiento, Padre, que hoy podamos comprender, Señor, que en ti tenemos una investidura, Señor, de autoridad, Padre, Señor, que no somos más esclavos, Señor, sino que somos hijos de un rey, Señor. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo de una promesa eterna, Señor. Hoy te doy gracias por tu presencia en el nombre de Jesús y decimos juntos, amén. ¿Sabes? Bueno, nuestro pastor Jonathan inició una serie hace un par de miércoles atrás llamada En esto creo. Y el objetivo de esta serie de mensajes es que profundicemos un poquito en dónde estamos parados y que podamos voltear a ver como cristianos cuál es nuestro fundamento. Y bueno, él predicó miércoles pasados, habló sobre la Biblia y tuvimos un buen mensaje sobre la Biblia, sobre lo que era la palabra de Dios. También habló sobre Dios y la relación que tiene con el hombre. Y también fue un gran mensaje que fue de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y continuando con esta serie de mensajes, hoy puedo compartir contigo el hombre y Satanás. Alguien dice, bueno, yo vine a escuchar de Dios, no del diablo. Pero vamos a entender un poquito acerca de la relación que el diablo tuvo con el hombre, cómo fuimos desterrados de la gloria de Dios, pero cómo a la vez pudimos recuperar y volver a reconciliarnos con el Padre. Así que esta noche vamos a hablar un poquito sobre esto y espero que todos tengamos la fe suficiente, ¿no? Para no atemorizarnos sobre lo que vamos a ver esta noche. Yo creo que estamos parados en una plataforma de fe, amén, no una plataforma de temor. La Biblia dice que Él nos dio un espíritu ¿de qué? Un espíritu de amor, un espíritu de poder, de dominio propio, y no nos dio un espíritu de temor. Así que esta noche vamos a salir llenos de fe de este lugar, creyendo que somos hijos de Dios y que tenemos una autoridad sobre esta tierra. ¿Dices amén conmigo? Así que quiero que leer este primer pasaje, texto principal, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21 al 22. Vamos a iniciar por aquí y dice en la versión Reina Valera: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hoy vamos a ver cómo la muerte entró a la humanidad, cómo el pecado llegó a la humanidad a causa de un hombre, pero cómo también a causa de un hombre fuimos restituidos, fuimos redimidos por gracia. Así que hoy vamos a estudiar esta relación hombre-Satanás y cómo Satanás siempre interfiere en el plan que Dios tiene para ti, para mí. El diablo lo único que busca es detener nuestro avance. El diablo lo único que pretende es detener el avance de la iglesia en este mundo. El diablo lo único que está pretendiendo es detenernos, como atemorizándonos, poniendo dudas en nuestra vida, limitándonos, diciéndonos que no somos capaces, que no somos justos, que no lo merecemos. El diablo solamente busca detenernos de avanzar en nuestro propósito, nuestro llamado. Pero hoy vamos a quitar y despejar todo eso de nuestra mente y vamos a saber que somos justos y somos agradables a los ojos de Dios. Hoy vamos a estudiar esta relación y cómo el diablo siempre intenta interferir en el plan que Dios tiene para ti, para mí, a través del pecado. Y lo primero que tenemos que entender, iglesia, como hijos de Dios, es que tú y yo tenemos un enemigo. Un enemigo que anda tras tus huesitos, ¿no? Si pensabas que nadie andaba tras tus huesitos, pues hay una persona que anda tras tus huesitos y ese es el diablo. Ahí tengo noticias para ti. Pero sabes, tú y yo somos hijos de Dios. Y aunque el diablo tenga el deseo, escucha bien esto, aunque el diablo tenga el deseo y quiera afectar tu vida, no tiene la autoridad para hacerlo. ¿Estás aquí? Escucha esto. Sí, el diablo es nuestro enemigo, tenemos un enemigo en común.
Tenemos un enemigo en común. Desde el momento que nosotros volteamos nuestros ojos a Jesús, nos convertimos en enemigo de las tinieblas. Y el diablo desde ese momento procura destruir nuestra vida. Pero aunque él tenga el deseo y aunque él quiera hacerlo, no va a poder. Porque no tiene ni el poder ni la autoridad para tocar nuestra vida. ¿Dices amén conmigo? Con esa autoridad tú y yo debemos caminar. Con esa autoridad y con esa cabeza levantada es como debemos caminar como hijos de Dios. Dios no nos llamó a caminar en temor. Estamos llamados a caminar en poder, como una iglesia victoriosa. Dios nos está llamando a caminar amedrentados, todos avergonzados. Por eso es que Él fue a la cruz. En la cruz Él quitó nuestra vergüenza. En la cruz es que Él quitó esas cosas con las que el diablo muchas veces intenta juzgarnos y limitarnos. Por eso Cristo fue a la cruz, para limpiar tu pasado. El diablo ya no tiene el poder ni la autoridad para venir a recordarte quién fuiste un día. La Biblia dice que todas las cosas pasaron, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todo fue hecho nuevo. ¿Por qué no volteas con el que tienes a un lado y le dices: hey, soy hecho nuevo? Ya no soy esa persona que era antes. ¿Sabes? Somos hechos nuevos. Ya no somos aquellas personas del pasado que un día fuimos sin Cristo. El problema es que a veces no se ha revelado eso a nuestra vida, y el diablo puede venir con las mismas mentiras de siempre y volvernos a recordar: pero mira, tú fuiste aquello. Hoy estás levantando tus manos, pero tú fuiste aquello. Sí, pero hoy en Cristo yo soy una nueva criatura en el nombre de Jesús. Tú eres una nueva criatura. Así que sí tenemos un enemigo que quiere destruirnos, pero no tiene el poder ni la autoridad para hacerlo. Somos hijos de un rey. Dice Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, tu lucha no es contra tu jefe, ¿sale? ¿Está bien? Tu lucha no es contra tu suegra, ¿ok? A los hombres, chiste toda la vida de la iglesia, ¿verdad? Sí, tu lucha no es contra tu esposa ni contra tu esposa. No. Dice la Biblia que nuestra lucha es contra un enemigo espiritual. Dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra esas cosas, como iglesia, es que verdaderamente luchamos. Ese es nuestro enemigo. Ese es nuestro enemigo. ¿Y cómo vamos a enfrentar un enemigo espiritual? No se va a enfrentar con armas carnales. No, para eso Dios nos dejó un hermoso pasaje. Dice 2 de Corintios 10:3 al 4. Pues aunque andemos en la carne, escucha iglesia, no militamos según la carne. Aunque somos carne, no militamos según la carne. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas son las armas que Dios nos entregó. Aunque andamos en la carne, nuestras armas no son de esta carne. Dios nos dejó armas espirituales. Nos dejó su palabra, nos dejó la oración, nos dejó la intercesión, nos dejó el ayuno, nos dejó la adoración. Tenemos armas con las que tú y yo luchamos y enfrentamos ese enemigo que anda tras nosotros. Y dice que son poderosas para la destrucción de fortalezas. Y bueno, como te dije hace un ratito, alguien podrá decir: bueno, Luis, vengo de esta semana y ha estado bien pesada, y ahora voy a escuchar que el diablo anda atrás de mí. Bueno, eso ya lo sabía, ¿no? Pero quiero decirte algo. Es necesario, iglesia, que entendamos que tenemos un enemigo. Sí, a mí también me encantan las promesas de Dios. Yo soy fan de saber que en Dios tengo sanidad, que Dios se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Sí, tenemos las promesas de Dios. Pero también es necesario que estudiemos y aprendamos sobre nuestro enemigo. Quiero decirte esto: mira, hubo un hombre, a ver si lo puedo pronunciar bien, es un hombre chino, Sun Tzu, algo así. Este hombre fue un general, fue un estratega militar y fue un filósofo de la antigua China. Es un hombre que es conocido por sus frases célebres sobre la guerra. Y fíjate esta frase que escribió sobre la guerra y sobre el enemigo. Dice: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 de batallas. No sé si lo entiendas. No debes temer el resultado de las batallas porque están ganadas. Dice: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo,
No debes temer por el resultado de cientos de batallas. Dice, si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, entonces por cada victoria que ganes también vas a tener una derrota. Pero si no conoces al enemigo y no te conoces a ti mismo, entonces vas a sucumbir ante cada batalla. ¿Sabes? La información nos da poder. Y entre más información tengamos de cómo opera el diablo, cómo opera Satanás en este mundo, cómo intenta engañar a la gente, y, la gente del mundo pues ya está bien engañada, pero cómo intenta muchas veces venir con mentiras hacia nuestra vida. Si conocemos cuáles son las estrategias que Satanás usa para detener el avance de la iglesia en este mundo, entonces vamos a poder estar alertas, vamos a poder estar atentos y saber, hey, eso es una puerta para el enemigo y no me vas a engañar. Saber cuando el diablo viene con mentiras, saber cuando el diablo quiere aparentar algo bueno, pero al final detrás de la cortina es algo malo. Si tú y yo conocemos cómo opera Satanás en este mundo, entonces vamos a poder caminar, vamos a poder avanzar. ¿Por qué? Porque no nos vamos a detener sabiendo cuáles son las mentiras que el diablo quiere levantar alrededor de nosotros. No sé si me explico. Si conocemos al enemigo y nos conocemos a nosotros mismos, entonces las batallas que enfrentemos, porque eso sí, batallas va a haber, pero las batallas que enfrentemos, la victoria va a estar asegurada. ¿Dices amén? Bueno, vamos bien. El conocimiento nos hace fuertes. Debemos estar preocupados por saber quién soy yo en Cristo. Pero no solamente eso, sino también quién es Cristo en mi vida. Debes de saber quién eres tú en Cristo. ¿Qué es lo que tienes en Dios? ¿Qué es lo que Dios ha depositado en ti? Dios ha hecho depósitos en ti, depósitos de autoridad. ¿No dice la Biblia que nosotros impondremos manos sobre los enfermos y serán sanados? ¿No dice la Biblia que iremos donde están los endemoniados y los demonios huirán? ¿No dice la Biblia que tenemos la autoridad para hacer estas cosas? Y dijo Jesús, y aún cosas mayores harán. Dios ha dado esa autoridad a cada uno de nosotros. Tú tienes la autoridad para hacerlo. El problema es que muchas veces no hemos caminado y no hemos trabajado nuestra fe para operar de esta forma. El conocimiento nos hace fuertes. Debemos estar preocupados por saber quién soy yo en Cristo y quién es Cristo en mí. ¿Cuál es la autoridad que poseo? El poder que se me ha dado. Fuimos revestidos, iglesia, con un manto de autoridad y gobierno. Tienes que saber que cuando tú vienes a Cristo, Dios te da su manto de autoridad y Dios te da su manto de gobierno. Y de hecho, ese es el origen. Ahí es donde comienza todo. Eso es lo que pasó en el Edén. Y ahorita vamos a ir allá. Entonces, como te decía en 2 Corintios 10, 3 al 4, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso somos tú y yo, y vamos a entenderlo. Vamos a comenzar por esta parte, vamos a estudiar, vamos a ir primeramente a, yo te decía, conocernos a nosotros mismos y también conocer a nuestro enemigo. Entonces vamos a ir al principio de las cosas. Vamos a ir a la creación, donde Dios crea al hombre. Y quiero que me acompañes Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Génesis 1, 26 al 28. Vamos a ir allá. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hey, somos como Dios. No vayan a apedrear ahorita aquí, ¿verdad? Tienes que saber que somos como Dios. Y si no te la crees, tienes que comenzar a creer esto. Dice la palabra que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dice, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos.
Perdón, dice, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Yo no sé si tú lo estás viendo aquí, pero en el principio Dios tuvo un plan para la humanidad. En el principio Dios soñaba con algo, y eso era hacerse de un pueblo, hacerse de personas semejantes primero que nada a las cuales Él pudiera amar. La Biblia nos enseña que Dios es amor, pero ¿cómo sabemos que una persona ama si no se expresa? El amor se tiene que expresar de alguna manera. Y si Dios es amor, Él necesitaba un lugar, Él necesitaba con quien expresar el amor. Y entonces dice que Dios dio forma al hombre y dice que lo hizo a imagen y semejanza. Esto quiere decir que tú y yo somos como Dios. Ahí vamos, ya lo estamos entendiendo más. Somos como Dios. Y dice que en el principio Dios nos creó para enseñorear. Y hay tres cosas que en este plan original Dios quiere de la humanidad. Dice que lo primero es que los bendijo. Sabes, el entendimiento de quién es el hombre comienza con saber que fuimos creados a la imagen de Dios, a diferencia de otras formas de vida en la creación. Tú y yo somos especiales. Dile al que tienes a un lado, soy especial, porque fui creado a imagen y semejanza de Dios. A diferencia de todo lo que hay en la creación, fuimos lo único de la creación, tú y yo, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dice que fuimos hechos de una manera muy intencional a la imagen de Dios. Y fíjate lo que dice Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dice que somos hechura suya. Di conmigo, yo soy hechura de Dios. Pero hay algo más interesante en todo esto, porque cuando estudiamos este versículo, Dios hace algo tan hermoso con nosotros. Este pasaje dice que somos hechura suya, y esta palabra hechura, traducido en el antiguo griego, dice poema o poema, y es la idea de que somos un bello poema de Dios. La Biblia de Jerusalén traduce hechura como una obra de arte. O sea que tú y yo somos hechos a imagen de Dios. Dice Efesios 2:10, hechura suya. Somos una obra de arte. Aquí así gordito y medio pelón como bebés, yo soy una obra de arte delante de Dios. Para los ojos de Dios yo soy hermoso. Y para los de mi esposa también. Como quiera decir, le prendo a ver cosas a mi pastor, ¿no? Delante de los ojos de Dios yo soy hermoso. Así que no importa cuántas veces te hayan dicho que eres un feo, tengo noticias para ti hoy que te van a hacer libre, ¿sale? Tú eres hermoso delante de Dios. Tú para Dios eres una obra de arte. Aún con esa lonjita que no te gusta, aún con esos que se me anda cayendo un párpado, ¿verdad? Ya hay cosas que acá vea lo de las mujeres, creo que esto les afecta mucho, lo de aquí del brazo. O sea, aún con todas esas cosas, tú delante de Dios sigues siendo una obra de arte. Tú eres hermosa, tú eres hermoso, y no permitas que alguien venga a decirte lo contrario, porque delante de Dios somos una obra de arte. Él nos hizo a su imagen y semejanza, somos un poema de Dios. ¿Dices amén conmigo? Así que somos la creación de Dios, iglesia. Tú eres hermoso delante de Dios. Dice la Biblia que a imagen y semejanza Él nos creó. Por lo menos hay tres aspectos sobre la idea de que somos hechos a la imagen de Dios. Número uno, esto significa, ser hecho a la imagen y semejanza significa que poseemos una personalidad. Tenemos conocimiento, emociones y voluntad. Esto nos aparta de los animales y de las plantas. Tenemos una voluntad, tenemos un conocimiento, hay una personalidad en nosotros. Número dos, significa que también poseemos una moralidad, capaces de hacer juicios morales y de tener una conciencia. Somos lo único de la creación que tiene conciencia. Los animales actúan por instinto, pero tú y yo tenemos una conciencia. Sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. Y cuando tú tomas una decisión incorrecta, hay algo dentro de ti que te dice, hey, eso no estuvo bien. Y hay algo que no te deja estar cómodo. Tenemos una conciencia. Dice que tenemos moralidad.
Y también poseemos una espiritualidad. Fuimos diseñados para tener una íntima comunión con Dios. Dice la Biblia que en el Edén la presencia de Dios venía y se paseaba en el jardín. Y todos los días Adán tenía una comunión con la presencia de Dios. Fuimos creados para estar en contacto con la presencia de Dios. Deja de venir un mes a la iglesia y vas a ver cómo poco a poco comienzas a marchitarte. Deja de venir un mes a la iglesia y vas a comenzar a sentir esa necesidad de conectarte. ¿Por qué? Porque fuimos creados para tener comunión con Dios todos los días. Fuimos creados para la comunión. Es más, te la voy a poner más fácil. Si tú solamente procuras los domingos y los miércoles, con tu vida espiritual no va a pasar nada. Fuimos creados y diseñados para tener comunión con Dios todos los días de nuestra vida, una vida continua. Nuestra vida debe ser una vida de comunión con Dios continua, no solamente domingo, sino también lunes, martes, jueves, viernes, sábado, todos los días tener una comunión con Dios. Fuimos creados para ello. Y cuando esto no sucede, nos empezamos a vaciar. Cuando esto no sucede y has conocido acerca de la presencia de Dios, sabes que algo te falta. Tienes la necesidad y sabes que no estás completo, que tienes la necesidad de algo. Y eso es de conectarnos con Dios, porque fuimos creados con una espiritualidad. Fuimos creados con la necesidad de que algo nos llene. Y el mundo muchas veces nos ofrece tantas cosas para llenarnos, pero nada de lo que el mundo ofrece nos va a llenar y nos va a saciar. ¿Por qué? Porque tú te vas a llenar el sábado y la siguiente semana vas a tener la misma necesidad de volverte a llenar. Pero Jesús dijo: quien que beba del agua que él tiene, nunca más volvería a tener sed. Este mundo nos ofrece tantas cosas, familia. Y Satanás sabe que hay cosas en este mundo que son ofrecidas para poder llenar el vacío que solamente Dios puede llenar. Hace un tiempo vi un video, ya tiene tiempo, pero salen varios artistas muy famosos, raperos, cantantes, que lo tienen todo: premios, dinero, todo lo que este mundo ofrece, ¿no? Todo lo que puedes conseguir con el dinero, todo lo que quieras. Y este video es muy conmovedor, porque salen diciendo en un momento muy vulnerable, dice: lo tengo todo, pero hay algo que me falta. Dice: no estoy completo. Y hay un hombre que dice en especial, dice: esa necesidad que siento, dice, lo tengo todo, pero esa necesidad que siento, él dice, eso solamente lo puede llenar Dios, no lo puede llenar nadie más. Porque podrás tener escasez de todas las cosas que este mundo ofrece, pero si tienes a Dios vas a estar completo. Si tienes a Jesús vas a estar pleno. Si tienes a Dios, no importa en el lugar donde estés parado, no importa lo que te esté rodeando, tú vas a estar completo y vas a estar lleno en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice, los términos imagen y semejanza son un poco diferentes. Imagen tiene que ver con la apariencia física y semejanza tiene que ver con algo más espiritual, pero los dos tienen esencialmente un mismo significado. Entonces fuimos creados a imagen y semejanza. Somos un poema de Dios, somos una obra de arte de Dios. Y también tenemos un propósito. Fuimos creados para algo. No nada más fuimos creados para existir. Tú y yo fuimos creados para algo. Dice, lo primero que Dios hizo por la humanidad fue bendecirles. Si volvemos al pasaje que leímos, si volvemos a Génesis 1, 26, 28, te darás cuenta que lo primero que Dios hace inmediatamente después de crear al hombre, dice, y los bendijo Dios. Dios nos da una bendición. ¿Por qué? Porque sin la bendición no podemos fructificar. Sin la bendición no podemos ir tras la instrucción que Dios nos da después. Primero nos bendice y después nos dice: fructificad, multiplicaos y señoread. Fructificar significa dar fruto. En el hebreo hay una palabra en hebreo para esto que es para, que significa ser fértil. O sea que Dios nos dio la capacidad de ser fértiles para producir. Dice fructificad. Multiplicaos, que significa aumentar considerablemente una cantidad o un número de algo. Y dice señoread. El significado es hacerse dueño, ser dueño de algo, apoderarse, apropiarse o instalarse en algo. Tú y yo, después de que el Señor nos bendice, nos da una instrucción y nos dice: fructifiquen, multiplíquense y señoreen sobre la tierra. Ese era el plan original.
Ese era el propósito que Dios tenía para la humanidad. Señorear sobre la tierra. Ojo aquí, Dios nos entregó el poder y el gobierno de este mundo. Dios nos entregó el gobierno de esta tierra. Dios quería que nosotros nos enseñoreáramos de este mundo. El plan de Dios era que Él gobernara en los cielos y nosotros gobernáramos en la tierra. Ese era el plan para cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver qué pasó, por qué eso se perdió. Ahora vamos a ver esta parte. Te decía hace rato, tenemos un enemigo en común, ¿cierto? Entonces, ya vimos que nosotros somos hechura de Dios. Somos una obra de arte, somos creados a imagen y semejanza y que tenemos un propósito en este mundo, que es fructificar, multiplicarnos y enseñorear, gobernar. Pero quiero decirte algo, Satanás también fue creación de Dios. Satanás también fue creación de Dios y antes de que se revelara, este era un ser muy hermoso. Era un ser de luz. Vamos a ver esto, mira, Lucifer también fue una creación de Dios. Ezequiel 28, 13 al 15 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Está hablando de Lucifer. Dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras del fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Sabes, nosotros fuimos creación de Dios, pero nuestro enemigo también fue creación de Dios. Él era un ser perfecto, era un ser hermoso. Él era un ser de luz hasta que se halló maldad en él y entonces es desterrado a la tierra. Cuando él se revela en los cielos, Lucifer es desterrado a este mundo y entonces él cae juntamente con una tercera parte de todos los ángeles del cielo que se le unieron. Digo, era buen líder. Hizo que la tercera parte de ángeles del cielo le siguieran. Los convenció de que él podía ser mejor que Dios. Los convenció de que él tenía algo mejor que Dios para ofrecer. Pero cuando esto sucede en los cielos, iglesia, el diablo es desterrado a este mundo. Y Dios también Dios lo destierra juntamente con la tercera parte de ángeles. A causa de su rebelión, a causa de su maldad, Satanás fue mandado a este mundo. Y entonces cuando Satanás viene a este mundo, ya es en este mundo cuando se le conoce como Satanás. Y vamos a ver lo que significa esto. Recuerda que estamos aprendiendo sobre quién soy yo y sobre quién es mi enemigo. Satanás, una vez que Lucifer fue separado de la gloria de Dios, se le conoció como Satanás. Y esta es una palabra hebrea que significa resistir, ser adversario, impedir el progreso. Satanás es una palabra hebrea que significa resistir, ser adversario e impedir el progreso. Pero en la Biblia también lo vas a encontrar con otros nombres. En la Biblia también lo menciona con otros nombres y lo menciona como diablo, como serpiente antigua, como el destructor, el gran dragón, el maligno, Belial, príncipe de este mundo, entre algunos otros. Así que cuando estés leyendo la Biblia y te encuentres estos nombres, tú te darás cuenta que está hablando de Satanás. Y el diablo también tiene un propósito. Ya comenzando esta reunión te lo decía, Satanás también tiene un propósito. Familia, Satanás tiene miles de años en este mundo. Él sabe todas las estrategias, se sabe todas las formas de engañar a la humanidad. Él es un mentiroso desde el principio, él es un engañador desde el comienzo. Y él se sabe todas las estrategias, sabe cómo manejarse. Él tiene más tiempo en este mundo que tú y yo. Satanás tiene miles de años en este mundo y sabe las estrategias para hacer tropezar a la humanidad. Él tiene un propósito en este mundo. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese es el propósito del enemigo, la destrucción.
El enemigo no está acá para otra cosa, sino para destruir. Destruir llamados, destruir propósitos, destruir sueños, destruir el cuerpo, destruir la salud. El diablo solamente viene a destruir. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero tengo noticias, no debemos tener temor. Dice la palabra, escucha esto. Sí, dice la palabra que él anda como un león rugiente. Pero dice Apocalipsis 5:5 que Jesús, que Dios es el león rugiente. Satanás solamente es un imitador. Él solamente quiere imitar. Dice la Biblia que él anda como un león rugiente. Pero nuestro Dios es el león de Judá. Y dice que él ha rugido victoria sobre cada uno de nosotros. Satanás solamente es como un león, pero nuestro Dios es el león. Esa es la diferencia. Por eso te decía en un principio, tienes que saber quién es Dios en ti y quién soy yo en Dios. ¿Qué es lo que Dios ha producido en ti? ¿Cuál es la investidura que nos ha dado? Dice que Él anda como un león rugiente, pero nuestro Dios es el león que ruge victoria. Mientras uno es un imitador engañador y anda como un león, nuestro Dios, iglesia, nuestro Dios es el león de Judá, el león de la tribu de Judá. Él es el que ruge sobre tu vida victoria. ¿Dices amén conmigo? Y Satanás también tiene unas estrategias. Dice en San Juan 10:10, Jesús hablando, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dile conmigo, el diablo viene para matar, para hurtar y para destruir. Satanás tiene un propósito, y ese propósito él lo quiere cumplir a través de esto: robar, matar y destruir. Dice Jesús: pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ustedes tienen que saber, familia, tenemos que saber y tenemos que caminar en esta verdad. No, todo lo que no bendice, todo lo que no produce vida y todo lo que nos roba no puede venir de Dios. ¿Estás acá? Escucha esto: todo lo que no produce vida, todo lo que no nos bendice y todo lo que nos produce una pérdida, jamás, y quiero que esto te lo grabes bien en tu corazón, jamás va a venir de Dios. ¿Por qué? Porque la mentira es otra estrategia que el diablo usa para engañarnos. Y muchas veces pensamos, y a lo mejor no quiero que te sientas mal si tú lo has dicho, pero para eso estamos acá, estamos aprendiendo. He escuchado algunas personas que dicen: es que Dios me mandó una prueba. No, sácate, Dios no va a obrar de esa forma. Nunca Dios va a mandar una enfermedad para que aprendas una lección. Mira, la Biblia dice que si nosotros somos malos y aún así le damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿quién de los que son padres acá mandarían una enfermedad a su hijo para que aprendiera una lección? Por lo menos yo no lo haría. Entonces, ¿por qué Dios, si nosotros somos malos y sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, por qué Dios, que es mucho mejor que nosotros, nos mandaría una escasez, nos mandaría una enfermedad, nos mandaría una tentación para hacernos aprender una lección? Sí, la Biblia habla de que Dios nos corrige, pero Dios nos corrige en amor. Dios nos corrige como un padre que ama. Pero nada que te produzca, escucha bien esto, nada que en tu vida produzca pérdida, te produzca temor, nada que en tu vida te produzca muerte, nada de eso puede provenir de Dios, porque lo que proviene de Dios bendice, lo que proviene de Dios produce vida, lo que proviene de Dios nos levanta, lo que proviene de Dios es gracia. De Dios no puede venir temor, de Dios no puede venir enfermedad, de Dios no puede venir escasez, pero todas esas cosas, dice la Biblia, que para el que cree y el que le ama, todas las cosas nos ayudan para bien. No pueden provenir de Dios, pero Dios las puede usar para algo bueno. ¿Dices amén conmigo? Así que grábate esto, jamás lo vuelvas a decir: es una prueba de Dios. Pues no es una prueba de Dios. Nada que produzca enfermedad, muerte o nada que nos robe proviene de Dios. Así que quítate esas mentiras, porque es una mentira de Satanás. Hablábamos, el diablo tiene miles de años en esta tierra, sabe todas las estrategias. ¿Te acuerdas de aquella vez, muy sutilmente, cómo quería hacer tropezar a Jesús? Escucha esto. Y cuando Pedro va con Jesús y le dice que no lo haga, que no vaya a la cruz, ¿qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Oye, Pedro no era uno de sus discípulos. Sí, era uno de sus discípulos.
Pedro había visto a Jesús hacer milagros. Sí, estaba con él, experimentó su gloria, experimentó su gracia. Es más, a Pedro le entregó las llaves del reino. Pero muy sutilmente, en un pensamiento, Satanás entró y le dice: no, Jesús, no lo hagas. Pero Jesús sabe todas las cosas y él pudo discernir el espíritu que estaba detrás de esas palabras. Ten cuidado con tus palabras, porque no sabes quién puede estar detrás de ellas. Y dice que Jesús voltea y le dice: hey, apártate de mí, Satanás, porque eres piedra de tropiezo. Mira, el pastor podrá decirme algo, ¿sí? El hermano de la puerta podrá decirme algo, pero si Jesús me dice algo, apártate de mí, Satanás. Pero sabes, tenemos que ser muy astutos, iglesia. Tenemos que estar muy enfocados en la verdad. Entonces, el diablo usa estrategias. Dice que viene para hurtar, para robar, viene para matar y viene para destruir. Dios no va a mandar enfermedad para que aprendas una lección. Dios no te quita o te manda la ruina como un castigo. Si nosotros, siendo malos, jamás haríamos algo así con nuestros hijos, ¿por qué pensamos entonces que Dios lo hará con nosotros? Dice número 2, otra estrategia que el enemigo usa para limitar nuestro avance. Dice que somos tentados. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Te tengo noticias: Dios no te manda tentaciones. Es que esa tentación me la está mandando el Señor para probarme. Santo, ¿no? Pero la voy a vencer. ¿Tú sabes que las tentaciones no se enfrentan? Dice la Biblia que de las tentaciones se huye. Las tentaciones no se enfrentan. Dice que la Biblia lo que enseña es que de las tentaciones se huye. Córrele de ahí. Había un personaje, no me acuerdo un nombre, no sé si lo alcanza. A los que tienen más tiempo en la iglesia a lo mejor sí les tocó. Había un ventríloco, ¿sabes lo que es un ventríloco, no? Y tenía personajes, y tenía un personaje que decía, oye, que le decían, oye, que te vieron fuera no sé si era de un bar o no sé qué, y decía este hombre: sí, andaba buscando una tentación para vencerla. Las tentaciones no se enfrentan, las tentaciones se huyen, pero Dios no manda tentaciones. El que nos va a tentar va a ser Satanás. Dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu y ahí fue tentado por el diablo. Entonces, el diablo viene para robarnos, viene para matarnos, viene para destruirnos. El diablo, ese es el propósito, y el propósito lo usa a través de tentarnos, a través también de las mentiras. Dice Juan 8:44, vosotros sois, bueno, no ustedes, ¿verdad? Así dice la Biblia. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice, él ha sido, escucha, homicida desde el principio. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Nada que provenga de Satanás puede ser verdad. Aún así te lo pinte de una promesa, aún así te lo pinte de oro. No todo lo que brilla es oro. Dice que en él no hay verdad. Dice que él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que la próxima vez que venga un pensamiento a tu cabeza de decir, no lo vas a lograr, no, mira, no eres suficiente, hey, hay algo oscuro detrás de esos pensamientos, porque la palabra me enseña que dice la Biblia que para el que cree todas las cosas le son posibles, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que yo soy más que vencedor en el nombre de Jesús, que Dios se empobreció para que yo fuese enriquecido, que Él llevó mis enfermedades, que Él con sus llagas me sanó. Entonces, la próxima vez que un pensamiento venga a tu cabeza que sabes que es contrario a la palabra de Dios, es una mentira del diablo. Nada que provenga de Satanás puede ser verdad. La única forma de hacerlo verdad es que permitas que ese pensamiento baje a tu corazón y produzca un fruto. Entonces va a ser una verdad en ti. No en todos, en ti, porque tú así lo permitiste. Dice que él es homicida y él es padre de mentira. La mentira es fundamental en el carácter de Satanás. Él ha sido engañador por miles de años, engañando a la gente con religión y limitando la salvación.
¿Por qué? Porque le ha hecho a la gente creer que por sus buenas obras pueden llegar al cielo, y eso es una tremenda mentira. La palabra dice que todos somos creación de Dios, sí, pero solamente a los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos suyos. ¿Has escuchado esto allá afuera? Es que todos somos hijos de Dios. Hubo un tiempo donde íbamos a las plazas con un programa de evangelización y varias veces me tocó compartir con la gente, y es una bonita experiencia compartir así con gente que no es cristiana y tienes ahí. Y yo les decía esto, les digo, creemos que todos somos hijos de Dios y se escucha bien padre, y qué padre que fuera así. ¿Por qué? Porque entonces nos quita a la iglesia una responsabilidad de encima. Nos quita la responsabilidad de salir y predicar el evangelio. Si todos somos hijos de Dios, entonces no tiene caso de ser que anden nuestros hermanos ahí en el sol predicando el evangelio y que andemos llevando folletos y que andemos, si todos somos hijos de Dios. Pero la verdad no es esa. La verdad es que a los que creyeron en Él y le confesaron con su boca, dice que a ellos les dio la potestad de ser llamados hijos suyos. Estas son las mentiras que el diablo ha levantado en este mundo. Creer porque soy bueno, no, pero ¿para qué voy a la iglesia? Yo no le hago daño a nadie. ¿Has escuchado algo así? No, yo no necesito ir a la iglesia. Mira, yo voy con mis papás, yo con que esté bien con mi familia, yo le doy a mi esposa. Y mira, qué bueno que lo hagan, es bueno. Pero eso no nos va a llevar al cielo. Eso no nos va a dar salvación. Lo único que nos dará salvación es que hayamos creído en Cristo Jesús. Esa es la única verdad. Entonces el diablo levanta todas estas mentiras. Ha creado religión, ¿para qué? Para limitarnos de una relación con Dios. Nos impuso reglas, creer cosas dentro de la misma iglesia, que por hacer cosas no, ya estoy fuera de la gloria de Dios, ya no participo. ¿Sabes? El diablo es experto en echar mentiras. Pero Dios está aquí para darnos su verdad, y estamos delante de la verdad del Señor. Entonces decimos que Él dice, la mentira es fundamental en el carácter de Satanás. Él ha sido engañador por miles de años, engañando a la gente con religión y limitando la salvación. Así que ahora vamos a ver dónde está el punto de relación del enemigo con la humanidad. Quiero que vayas conmigo, Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sabes, iglesia? Jesús le había dicho a Adán que de todos los árboles, de todo el fruto en el jardín podía comer menos de uno. Que de todo el fruto él podía tomar lo que él quisiera, estaba a su disponibilidad. Pero que había un árbol, había un fruto del cual él no podía tomar. Y Jesús pronunció estas palabras, dijo: porque si tú lo comes, ese día morirás. Y más que una muerte física, nos habla de una muerte espiritual. Tú y yo sabemos la historia. Dice que viene Satanás con Eva. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, el primer pecado tiene que ver con mentira y tiene que ver con identidad. Con que Dios les ha dicho que no comieran de este fruto. Bueno, Él les dijo eso porque sabe que en el día que ustedes coman, ustedes serán como Dios. Ellos ya eran como Dios. Él los había hecho a imagen y semejanza. Tiene que ver con mentira y con identidad. El diablo viene y engaña a Eva y le dice que coma del fruto para que sea como Dios, pero ellos ya eran como Dios. Entonces dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Oye, pero si yo acabo de nacer, ¿cómo es que yo pequé? Bueno, es que viene heredado desde Adán. Todos somos pecados. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Jesús le dijo a Adán que en el día en que comiera del fruto de la ciencia del bien y del mal, ese día iba a morir. Pero como te decía, más que una muerte física, nos habla de una separación. Porque muerte significa separación. El día que pecamos en el Edén, ese día fuimos separados de la gloria de Dios. Por eso es que hoy en día no hay nada que podamos hacer en nuestras propias fuerzas. No hay mérito alguno por el cual podamos acercarnos a Dios si no es por medio de Cristo Jesús.
Y fue a través del pecado de Adán que el hombre perdió la gloria de la imagen de Dios, además del dominio que ejercía sobre la creación. El día que Adán y Eva pecaron, ese mismo día, el gobierno que Dios nos había entregado, se lo entregamos a Satanás. Por eso es que Satanás es llamado el príncipe de este mundo, el príncipe de este siglo. Y eso lo confirma Satanás en una charla que tiene con Jesús. Vamos a ir a Lucas 4:6. Dice, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, dice, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Escucha bien lo que le dice el diablo a Jesús. A ti te daré toda la potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Es verdad, nosotros le entregamos el reino a Satanás. Eso es una verdad. Le entregamos el gobierno de este mundo a Satanás. Por eso es que entró la muerte. Y por un hombre fuimos todos hechos muertos. Por Adán entró el pecado. Por Adán vino la muerte y la separación. Pero bendito el día en que llegó Jesús. Dice la canción: llegó Jesús y huyó el enemigo. Bendito el día que Jesús nos encontró, iglesia. ¿Aún recuerdas ese día donde estabas parado? ¿Aún recuerdas ese día donde estuviste cuando Jesús te encontró? Eso solamente nos habla de la gracia y del amor. Me encanta este versículo. Dice que no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Jesús les dijo a sus discípulos. A veces tenemos este dicho, ¿no? O en las pláticas: no, bueno, yo cuando me entregué a Cristo, nunca fue tu propósito, nunca fue tu decisión, siempre fue el sueño de Dios. Le dijo a sus discípulos: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Siempre fue el deseo de Dios el que estuvo detrás de nosotros. Pero llegó Jesús, Génesis 3:15, y Dios no abandonó al hombre, sino que por su amor y misericordia Él pondría en marcha su plan de redención. Y esto me encanta. Mira, el capítulo 3 de Génesis, ahí es donde viene expresado cuando Adán y Eva pecaron. Es en el capítulo 3. Pero inmediatamente, escucha esto, ¿hasta dónde es el alcance de Dios? El alcance de su amor. Inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron, en el capítulo 3, bueno, en el capítulo 3, versículo 15, me parece que es a partir del 15. Sí, a partir del 15. Dios comienza a echar su plan de redención. Ya habíamos perdido la potestad de este mundo. Ya nos habíamos separado de la presencia de Dios. Ya habíamos perdido la semejanza con Dios. Ya habíamos perdido la gloria de parecernos a Cristo. Y estábamos a punto de ser desterrados del Edén. Pero aún en medio de ese escenario, Dios ya tenía preparado su plan B, el plan de redención. Y en Génesis 3:15 dice: y enemistad, bueno, te lo leo acá, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a la serpiente, escucha lo que le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le vas a herir el calcañar o el talón. ¿Sabes de qué está hablando este versículo? Es la primer profecía en la Biblia acerca de Jesucristo. Inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron, después de que la humanidad pecó y entró muerte, inmediatamente después Dios nos da la primera profecía acerca de Jesucristo. ¿Sabes? Y Spurgeon dice algo sobre esto. Spurgeon dice que este es el primer sermón evangélico. Dice: este es el primer sermón evangélico que alguna vez fue entregado sobre la superficie de esta tierra. Dice: fue un memorable discurso con Jehová mismo de predicador y toda la raza humana y el príncipe de las tinieblas como audiencia. Dice que Génesis 3:15 es la primera predicación del evangelio. Dice que es conocido como el primer evangelio. ¿Por qué? Porque habían buenas nuevas, había una promesa, y la promesa era que sí, habíamos perdido el gobierno, sí, habíamos perdido la imagen y semejanza con Dios, habíamos perdido la comunión con Dios, pero ya estaba en marcha el plan de redención. Y ya estaba el plan de que un Salvador viniera a este mundo para restituirnos lo que un día
día perdimos, iglesia. Y hoy en día tú y yo hemos sido restituidos de lo que aquel día se perdió. Ahora Dios te lo entregó a través de Jesucristo. Una vez más la comunión se restituyó. Una vez más pudimos entrar a la presencia de Dios y tener comunión con Él. Una vez más, y todo por medio de Jesucristo. Dios anunció que Satanás heriría al Mesías en el talón, pero el Mesías aplastaría su cabeza de una forma mortal. Dice, es como si Dios no pudo esperar para anunciar que ya tenía un plan para salvarnos, para traer libertad a través de Jesús. Cuánto amor nos tiene el Padre, iglesia. Cuánto amor. No pasó ni un capítulo cuando Jesús ya tenía el plan de redención para ti y para mí, el plan que nos alcanzaría y nos daría esperanza, el plan que nos dio un nuevo destino. Yo no sé dónde estarías el día de hoy si Jesús no te hubiera alcanzado. Probablemente yo no estuviera aquí, y hablo de este mundo. Pero Dios nos alcanzó y nos dio un destino, nos dio un llamado y nos dio un propósito. Íbamos en esta vida como perdidos, como ovejas que no teníamos pastor. Y ahí vamos caminando, dando tumbos de aquí a allá, siendo la vergüenza, siendo esclavos del enemigo, siendo un juguete para el enemigo. Pero llegó Jesús y rompió las cadenas. Llegó Jesús y nos entregó nuevamente su amor, su gracia y su autoridad. Dice Isaías 53, 5 al 7. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Me puedes apoyar en el piano, Alex, por favor? Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Escucha este pasaje. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Me permites leerlo una vez más? Dice Isaías 53, 5 al 7. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Solo imagínate esa escena. Dice, molido por nuestras rebeliones. Yo no entiendo qué entiendes por molido, pero molido es algo que jamás sería como era en un principio. Sí, cuando tú vas y mueles algo, o sea, lo destrozas. Es como cuando vas a hacer una salsa, ¿no? Y tienes el tomate en tu mano, lo metes a la licuadora y lo mueles. No hay forma de restaurar eso, o sea, está molido. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, dice, no abrió su boca. Como cordero. Wow. Gracias, Dios. Dice que no abrió su boca, iglesia. Permaneció en silencio. Y todo por una razón. Porque Él nos ama. Dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Familia, hoy tenemos una esperanza. Hoy tenemos una nueva vida. Hoy tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Hoy hay esperanza en Jesús, quien con su propia sangre nos redimió y nos reconcilió con el Padre. Tal vez hoy estás pasando una aflicción, tal vez hoy estás pasando, no es tu mejor momento probablemente, pero ten en cuenta algo. Sí, muchas veces puede llegar la desesperación de que no completé la semana, ¿cómo le voy a hacer para esto? ¿Cómo le voy a hacer para aquello? No me he sentido bien, veo que mi salud va de mal en peor, veo que tantas cosas están pasando a mi alrededor.
Y sí, puede ser preocupante porque todos queremos vivir lo más que se pueda, todos queremos estar de la mejor manera en este mundo. Pero quiero decirte algo, todo lo que hoy estamos pasando es solamente momentáneo, porque un día iremos delante de la presencia de nuestro Dios, y dice la palabra que ahí no hay llanto, no hay tristeza y no hay dolor. Todo lo que estamos pasando hoy en día es momentáneo, un día va a terminar, así que disfruta el viaje. Solamente levanta tus manos y vuelve a adorar, levanta tus manos y vuelve a exaltar su nombre, porque Él es digno. Él cargó nuestros pecados. ¿Qué más necesitamos? Lo único que merecíamos era la muerte y Él pagó por ello. Muchas veces nos paramos en la posición de merecer. Señor, creo que merezco porque estoy sirviendo, creo que merezco porque mira todo lo que he ganado, cuántas almas he ganado, a cuánta gente he evangelizado. Mira, lo único que merecíamos era la muerte y Jesús ya pagó por ello. Así que no importa lo que estés pasando, no sé si es tu mejor momento, no lo es, pero todo lo que hay en este mundo va a pasar. Solamente lo que es eterno va a prevalecer. Solamente lo que es eterno va a prevalecer. Y un día tú y yo vamos a estar delante de nuestro Creador. ¿Sabes que Jesús va a ser el único cuerpo que va a conservar las marcas de sus heridas en el cielo? No importa si tú tienes una cicatriz acá y te mueres. El día que tú seas levantado, esa cicatriz ya no va a estar ahí. Así que no te preocupes. No, es que a mí me sacaron el apéndice, ¿verdad? Esa cicatriz ya no va a estar ahí. Pero ¿sabes por qué ya no va a estar ahí? Porque el único cuerpo que va a conservar sus marcas es el de Jesús, el de nadie más. ¿Y sabes por qué? Para que cuando lleguemos al cielo podamos voltear, podamos verlo y decirle: hey, tú eres mi Salvador. Tú eres mi Salvador, no tengo duda. Iré y pondré mis dedos en sus llagas y sabré que Él ha sido mi Redentor. Tú eres mi Salvador, Jesús. No hay otro. Cuando estuve perdido, tú me alcanzaste, me abrazaste. No te importó a lo que olía, no te importó en dónde me encontraste, sino que me levantaste de ahí y me diste una oportunidad. Hebreos 9, 11 al 12 dice: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Dice: con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Exaltado sea el nombre de Jesús, que nos dio redención eterna. ¿Por qué no te pones sobre tus pies esta noche, iglesia? Hay algo más grande que tus batallas. Hay algo más grande que las pruebas que estás pasando. Probablemente hoy llegues a casa y sí, la cena va a estar vacía. No te digo que no. Probablemente no va a haber huevo en el refri, no sé. Pero hay algo más grande que todo eso. Hay algo más grande que tu pecado, que tus fallas y que tus errores. ¿Sabes qué es eso? Es la sangre de Jesús que nos lavó en la cruz del madero. Es su presencia. Hay algo más grande que las pruebas de este mundo, y es tu presencia, Señor. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí, iglesia? Cierra tus ojos esta noche y déjame hacer esta oración por ti. Padre, te doy gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias porque tú nos has restituido, Señor. Ahora sé, Padre, que tengo autoridad en esta tierra. Ahora sé, Señor, que tú has levantado mi cabeza y quitaste la vergüenza de mi rostro. No, ya no soy aquel que se arrastraba, Señor. Ahora camino erguido, Padre, porque sé que soy hijo de un rey, porque sé que tú me has dado autoridad en este mundo, Señor, sobre las tinieblas, Padre. Tú has dicho, Padre, que cosas mayores haríamos, y esta noche lo creo, Señor. Y yo te pido, Padre, y mi oración es que actives la vida de mis hermanos, Señor. Padre, activa su fe esta noche, Padre. Espíritu Santo, activa su fe.
Úngelos, llénalos de tu presencia, Señor. Que ellos entiendan que hay poder en sus palabras, Señor. Que cuando ellos vayan y oren, Padre, los enfermos serán sanados. Que cuando ellos vayan, Padre, y crean, Señor, lo que crean sucederá, Padre, de acuerdo a tu voluntad. Hoy te pido por la iglesia, Señor, Padre, que caminemos en victoria, Señor. Que caminemos, Padre, como la iglesia de Cristo. Una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, Padre. Una iglesia que camina con convicción y con autoridad, Señor. Una iglesia que conquista, no una iglesia que es amedrentada, Señor. Una iglesia que toma posesión del territorio donde la plantaste, Señor. Hoy tomamos posesión de nuestra ciudad. No importa lo que el diablo quiera levantar en nuestra ciudad. Es una ciudad bendita, Señor, porque aquí hay más de un justo, Padre. Y por ese justo, Señor, tú tendrás misericordia, Señor. Hoy nos levantamos por nuestra ciudad creyendo que Ciudad Victoria es bendecida, Señor. Que Ciudad Victoria, Padre, en Ciudad Victoria se mueve el Espíritu Santo sobre nuestras calles, sobre nuestras colonias, sobre nuestros fraccionamientos, Padre. Desde la misma oficina del presidente municipal hasta la oficina del gobernador, Señor, tu presencia se pasea. Te damos la autoridad, te damos la potestad de tomar nuestra ciudad, de venir, Señor, con fuego, Padre, y traer un avivamiento a este lugar, Señor. Padre, hoy oramos, hoy creemos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús.